Yo en principio agradecer a Ariel y a Podemos, por lo tanto, la invitación, que hay que tener valor, porque yo no participo activamente en el movimiento político, entendiendo un movimiento político por un partidario y aún menos en el ámbito institucional, ¿no? Sin que ello signifique que tengo amigos hasta en el infierno, ¿no? Por lo tanto, no hay problema en ningún sentido. Agradezco de verdad el detalle de la invitación y en ese sentido lo que yo pueda aportar, pues estupendo. Así en el camino que nos queda por recorrer, pues tendremos menos problemas para entendernos, al menos en ese sentido, ¿no? Era todo lo relacionado fundamentalmente con el tema de la fosa común, que hay 50.000 temas colaterales que van acompañando a ese eje fundamental y que tenemos que ir tratándolo en el camino, ¿no? Es evidente, o sea, tanto la simbología como el reconocimiento de las víctimas, aunque todavía quedan por ahí comunidades autónomas que espero que pronto lo sepan resolver, porque entre otras cosas están en nuestras manos. Por ejemplo, Extremadura es una de las dos comunidades autónomas que siguen sin reconocer a los represaliados del franquismo, no a otras historias, sino a los represaliados del franquismo. Queda por designar todo un ámbito de actuaciones en relación al trabajo que nosotros más hemos desarrollado, que es todo lo relacionado con los trabajos forzados. No queda todavía por sacar esa lista negra de, porque hay que decirlo así, esa lista negra de las empresas que utilizaron la mano de obra esclava. Sigue sin señalizarse las obras que hicieron a costa del trabajo y el sudor y la vida de muchos presos políticos. Siguen sin señalizarse esos espacios, por lo tanto queda un trabajo por delante que hacer en esa materia concreta, pues para tener, en fin, años y años, porque si a alguien le da temores o se le enfrían las venas cuando habla de fosa, a las grandes empresas del IBEX 35 se le pone la carne de gallina cada vez que ven que se puede salir en una lista negra, que ellos tienen el origen de sus capitales en los trabajos forzados de los presos políticos del franquismo, a los cuales esta democracia no acaba todavía de ponerlos en su sitio, simple y llanamente, de reconocerlos oficialmente como tal figura, O sea, y eso a nosotros también nos tenía que llamar la atención, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y yo creo que puede ser una oportunidad interesante antes, por ejemplo, de que desaparezca también en Extremadura el último campo de concentración que queda tal cual desde aquella época, que es el Montijo, por si alguno pasa por allí y tiene ganas de conocerlo, ¿no? En ese sentido, en otros parámetros, y que sin que yo confíe demasiado, pero tampoco lo imagino, las normativas que puedan ser aprobadas en los diferentes gobiernos municipales o comunidades autónomas, etcétera, etcétera, lo que no pueden partir del principio de esas iniciativas es en convertirse en una traba más para solucionar el problema. En Andalucía ahora mismo hay un proyecto de ley aprobado por el gobierno de la memoria, ya no es histórica, ahora se llama memoria democrática. Entonces, donde el primer problema que nos viene es que aparte de todas las solicitudes que había que plantear ya de antemano, hay que hacer otra más, en este caso a la Junta de Andalucía. Y esa era la gran preocupación de esa ley es, oiga, pasen ustedes por mí, porque la única manera de justificar mi existencia en el ámbito de la memoria histórica es que yo ponga el tampón en un impreso de solicitud. Eso sigue siendo un problema, por lo tanto no vamos ahora a reclamar más leyes, más normativas que nos lo hagan cada vez más difícil. Hoy es más difícil sumar una fosa común que en los años 70, vale, del 75 en adelante. O sea, es decir, eso no puede ocurrir, por lo tanto no le vamos a dar nosotros, o no se le debe de dar desde el ámbito político, más cancha a ese tipo de trabas cada vez más inaccesibles. No puede ser que desde el ámbito del ayuntamiento se conviertan en más papistas que el Papa. Mire usted que hay 5 fosas comunes que tenemos que señalar las 5, con estas características, claro. Por lo tanto, lo que yo reclamo a la propia organización, cuando haga este plan de trabajo que se quiere marcar de 4 años, es que en muchas ocasiones no significa que haya que delimitar uno por uno todos los puntos en el orden de intervención. No hace falta, lo que hay que hacerlo.
¿Punto? Bueno, y eso es un poco lo que se le reclama en todos los ámbitos. Bueno, como sabéis, como decía Ariel, participo, mi trabajo lo desarrollo en la asociación La Comuna, donde se integran en primer lugar víctimas de personas represaliadas, encarceladas, torturadas, exiliadas del franquismo, pero también en nuestra asociación está abierta también a cualquiera que se identifique con nuestro ideario de verdad, justicia y reparación y que quiera contribuir a acabar con la impunidad de la dictadura. Porque cuando realizamos trabajos en la comuna con gente joven, siempre hablamos de que también las siguientes generaciones somos víctimas indirectas por haber crecido en una democracia construida sobre el silencio y la impunidad. Porque siempre dicen, ¿no? El silencio fue un silencio muy perverso, porque no es que el silencio no se hablara, ¿no? Ese silencio se encargaron muy bien, como sabéis todas las que estáis aquí, de llenarlo con una historia oficial que borra tantas verdades para ocultar a todas las personas que defendieron la democracia y lucharon contra la dictadura. En esa lucha precisamente se inscribe La Comuna, para testimoniar en tanto que víctimas directas que aún pueden contarlo, que el franquismo fue una dictadura criminal hasta su final, porque la época del tardofranquismo, como sabéis, siempre además han intentado ocultarla especialmente. Trabajamos para recuperar el relato histórico, pero siempre decimos a través de la verdad jurídica, y eso luego me permitirá hablar un poco del trabajo que desarrollamos junto con los abogados y las demás asociaciones dentro de la querella argentina. Hay un factor que a mí me duele bastante, que es que hay personas que fueron resistentes a la dictadura en el tardofranquismo fueron amnistiadas precisamente por el delito de haber luchado por la democracia, mientras que a sus torturadores se los ha condecorado varias veces. Y para eso siempre son maravillosos los archivos, donde encontramos que un ejemplo mínimo: el 13 de junio de 1977 Martín Villa se encargaba de condecorar a González Reguero, Antonio González Pacheco y Roberto Conesa. En la DGS decía: no os hagáis ilusiones, a nosotros no nos pasará nada, seguiremos siendo la policía en el futuro. Y 2 meses después, habiéndose aprobado la Constitución, le dijo a otro en la DGS: ¿ves? Ahora estos son hostias democráticas. Ellos lo tenían totalmente clarísimo, que sin un proceso de justicia esta impunidad seguiría hoy. Por eso la represión policial institucional que vivimos hoy, la criminalización de los movimientos ciudadanos, está conectada con la falta de depuración en esos órganos represivos y judiciales, y el mismo objetivo de tener una sociedad sumisa, entonces como ahora. Por ello es necesaria una ruptura con el régimen monárquico del 78, y eso será posible a través del proceso de justicia, verdad y reparación, para la construcción de un presente y un futuro sobre unas bases firmes. Y por ello es preciso dejar claramente establecido que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas. O sea, desde la memoria del pasado, pero por el presente, por este presente. Y eso que dices de que no hacen falta más leyes para seguir una burocracia que no facilite los trabajos. El otro día decía Manuela Carmena, por lo del callejero en Madrid, no es que urja o no urja, es cumplir la ley. Si no tengo que hacer otra cosa que cumplir la ley de memoria histórica, que aunque sea escasa, pero por lo menos que se cumpla. Un poco en representación de la querella argentina fuimos a Pamplona, donde nos recibió las nuevas formaciones de gobierno en el ayuntamiento y en el Parlamento Autonómico, donde, como siempre, en todos estos actos invitamos a todos los grupos políticos. En ese caso el Partido Popular no acudió y se encargó muy bien a los medios de decir que había cosas muchísimo más urgentes que atender que reunirse con nosotros. Urgentes depende de para quién, ¿no? Porque después de tantísimos años de no reparar y de no atender a crímenes de lesa humanidad, no sabemos a qué se refiere. Pero la reparación que reclamamos abarca desde la anulación de todas las sentencias de los tribunales franquistas y la pública rehabilitación de los condenados, a las indemnizaciones por los prejuicios, tanto sanitarios como económicos, laborales y morales, derivados de las detenciones, torturas y periodos de cárcel o exilio. Por ello, investigar, sensibilizar y educar
en una cultura de los derechos humanos y una memoria democrática, como llaman ahora, Cecilio. Y por ello, mucho de nuestro trabajo en la comuna lo hacemos con las nuevas generaciones. Trabajamos desde el ámbito académico, pero también aprovechando sus plataformas, incluso haciendo arte urbano para salir de las aulas y llegar a todos ellos. Para cerrar, simplemente, crear políticas públicas en defensa de la memoria y los derechos humanos creemos que nos puede dignificar como pueblo, porque se lo debemos a las víctimas y se lo debemos a las nuevas generaciones. Un honor y un placer tener la oportunidad de dirigirme hoy a vosotros. Esperamos que este sea el inicio de una relación de colaboración fluida y fructífera entre la Federación y Podemos. La Federación Estatal de Foros para la Memoria, desde que se constituyó hace 11 años, ha venido elaborando una serie de reflexiones sobre la memoria democrática y la lucha contra la impunidad del franquismo, sobre cómo conseguir que el Estado español deje de ser una excepción entre los países democráticos en cuanto a la aplicación del derecho penal internacional de los derechos humanos. Ante la expectativa próxima de un cambio político, hemos creído necesario desarrollar una propuesta sistematizada en la que llevamos trabajando algún tiempo y que se plasmaría en una ley integral de víctimas del franquismo. El documento que estamos trabajando desde hace más o menos un año se encuentra en un estado bastante avanzado, aún en fase de estudios por nuestras asociaciones federadas, y tenemos previsto a la vuelta del verano divulgarlo para su debate por las organizaciones del Movimiento Social por la Memoria Democrática y por juristas, y posteriormente ponerlo a disposición de las fuerzas políticas que se presentarán a las elecciones para que recojan en su programa la mayor parte o partes concretas del trabajo que estamos haciendo, ¿no? La reflexión partía más o menos de un artículo del fiscal Carlos Castresana que decía en junio de 2013: las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política y si unas tienen derecho a la memoria, a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no. El documento en que estamos trabajando comienza con una declaración de motivos para justificar la necesidad de que 40 años después de la muerte física del dictador sea necesaria e inaplazable una ley de víctimas del franquismo, ¿no? Establece la necesidad, en primer lugar, del reconocimiento jurídico de las víctimas, hasta hoy inexistente. Sería trabajar fundamentalmente por cambiar la hegemonía que hay en este país con respecto al pasado, ¿no? Y creo que ese debe ser un trabajo prioritario en la enseñanza y en las herramientas que parten de ella, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, como un concejal hace unos tweets y se tiene que quitar del medio, y la derecha en este país está constantemente diciendo burradas. Ayer mismo la delegada del gobierno dijo que le parecía una burrada que se quitaran calles dedicadas a criminales de guerra y miembros de una dictadura que ejerció tanta violencia, y no pasa nada, ¿no? Y en unos lugares pasa, con unos discursos pasa y con otros no. A raíz de todas las cosas que no pasan y de todas las cosas que pasan con respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con la educación, y yo creo que el mejor monumento que se les puede hacer a los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura está en un libro de texto, ¿no? O están los libros de texto, donde prácticamente no aparece nada que tenga que ver con esa represión. Creo que ahora debe haber uno o dos libros en el Estado español que recogen parte de lo que ocurrió, pero ahí está la batalla. Cuando Esperanza Aguirre fue ministra de Educación, en uno de sus cambios del currículum de las enseñanzas medias, por poner un ejemplo, lo que se había llamado la dictadura de Franco pasó a llamarse la época de Franco. Quiero decir, hemos retrocedido en estos años. Bueno, la provincia de Salamanca en el año 2015 no tiene un estudio de la represión que se pueda considerar, no voy a decir definitivo, pero potente, ¿no? Y en una universidad, en una provincia donde hay una universidad tan importante como la Universidad de Salamanca, ¿no? Y es que la academia ha estado funcionando bajo esos dispositivos del franquismo y de la transición que han hecho, en muchos casos, mirar hacia otro lado. Todavía hay varias provincias españolas que no tienen un estudio de la represión, ¿no? Y eso son decisiones políticas que se han tomado dentro de las universidades, y es ahí donde hay que atacar, quizá fomentando proyectos de investigación que vayan en ese sentido, ¿no? Primo Rivera, la pasionaria y la hazaña.
y Franco ni pasaba por ahí, ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la construcción de una cultura política donde esto venga incorporado de serie, porque entonces una delegada del gobierno no podría defender que en esta ciudad haya una calle que se llama Plaza del Caudillo, otra que se llama Arriba España, o un arco que celebra la victoria de un grupo de golpistas y de asesinos, ¿no? Curiosamente, algo se está moviendo en este universo, porque vemos que el rey de España hace unos meses hace en un jardín en París un acto relacionado con los libertadores de París en agosto del 44, o en México la semana pasada rindió un pequeño homenaje al exilio republicano, ¿no? Hizo una mención. Claro, cuando le dieron el premio al rector de la Universidad Autónoma de México, el premio Príncipe de Asturias, y este hombre vino a echar un discurso aquí en Oviedo, hizo una mención especial al exilio republicano en México, y en ese momento hizo una pausa, pensando que el público que estaba allí, incluido este rey que ahora ha homenajeado a los exiliados republicanos, harían un aplauso, y se encontró con un gran silencio, ¿no? Entonces ese silencio está manifestando tantísimas cosas que hay que cambiar, que es donde yo creo que hay que construir una nueva cultura política, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con que los derechos humanos tienen que venir incorporados en la ciudadanía de serie, y que luego cada uno ponga encima su carné político, y en ese caso habría cosas que serían insoportables para la ciudadanía en general, ¿no? Insoportable que a 800 metros de las residencias de los presidentes del gobierno haya ese monumento que celebra la victoria de unos golpistas, y que a ningún presidente en 40 años le ha molestado tener que ir al Congreso de los Diputados y pasar al lado de ese mamotreto, ¿no? Entonces, quiero decir, todo lo que significa eso va acompañado de que ninguno de esos presidentes casualmente ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura, ¿no? Entonces, porque se trata de seguir creando un vacío en ese espacio y que no entre la política, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la política debe entrar. Ayer me tragué 2 o 3 coloquios de la Conferencia Nacional del Partido Popular, ¿no? Y me llamó la atención el uso reiterado de la palabra reconciliación, ¿no? Era una cosa muy llamativa. Entonces hay cosas que se están moviendo, digamos, bueno, pues en el subsuelo de todo esto, ¿no? Yo creo que políticamente es donde hay que hacer cosas contundentemente muy simbólicas, ¿no? Porque es el principio del camino para construir una cultura de los derechos humanos, que es lo que alguien se ha encargado aquí de que no exista, ¿no? Según Amnistía Internacional, somos la cola del núcleo duro de la Unión Europea en ese sentido. Todavía hay facultades de historia donde te puedes licenciar y no leer un solo libro sobre la dictadura, facultades de derecho donde te puedes licenciar y no haber estudiado nada que tenga que ver con los derechos humanos. Quiero decir, ¿quién ha construido los programas para que se hayan licenciado decenas de miles de abogados en estos años de democracia sin tener que pasar por el conocimiento de toda esa legislación que es la que nosotros estamos reclamando, ¿no? Entonces yo creo que parte de los esfuerzos que hacemos los colectivos sociales, yo pertenezco a una asociación que fundamentalmente busca desaparecidos, que ahora lo hace gracias a un premio que nos han dado en Nueva York y a una ayuda que tenemos de un sindicato de electricistas noruego, quiero decir, lo cual debería avergonzar a cualquier democracia. Pero en el mundo donde operamos, yo creo que lo que necesitamos de la política o de las instituciones es que haga ese trabajo, ¿no? Fundamentalmente, porque en el fondo es desbrozar todo ese camino por el que hoy no podemos pasar, ¿no? Y que una delegada del gobierno diga lo que ha dicho esta, pues evidentemente si mañana en el País Vasco hubiera una calle de un preso, pues ¿qué diría esta mujer, ¿no? Pues estaría precisamente como delegada del gobierno mandando a la policía a intervenir inmediatamente. Y eso tiene que ver con el campo abonado que dejó el franquismo, la despolitización que hay en nuestra sociedad, ¿no? Que es otra de las grandes victorias del franquismo y otras de las cosas contra las que yo creo que debería luchar un gobierno que quiera realmente construir un cambio, ¿no? Y es politizar, y la cultura de los derechos humanos es una cuestión muy política. Lo que pasa es que aquí todavía parece cosa de partidos, incluso el hecho de que
cuando a veces aquí se confunde politizar con partidizar, ¿no? que es una cosa también de la baja calidad de la cultura política que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que uno de los objetivos tiene que ser politizar la sociedad fundamentalmente, porque de ahí va a surgir esa cultura, ¿no? Y el hecho de que, bueno, nosotros acabamos de hacer una recopilación de burradas del Partido Popular contra las víctimas del franquismo y bueno, las lees una detrás de otra y te desmayas, ¿no? Y son cosas que se han dicho desde altas, bueno, pues portavoces de parlamentarios, alcaldes, grandes representantes del partido, y que no han tenido ninguna consecuencia política para ellos. Y eso es precisamente porque el terreno en el que caen es un terreno baldío de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que construir es sembrar ahí, y acabo con una imagen que es muy simbólica de este movimiento social, y es un dibujo que hizo Castelao, muerto en el exilio, que nosotros utilizamos cuando entregamos a los familiares los restos identificados, y es un dibujo que hizo Castelao en plena guerra civil de una serie que se llamaba Galicia Mártir y Atila en Galicia, donde se ve un grupo de civiles echando cadáveres en una fosa, se ven unas cruces a lo lejos dentro de un cementerio, y debajo hay una frase que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas, ¿no? Pues lo que hay que dejar es que esas semillas crezcan, y ese terreno donde hoy corre tranquilamente este discurso de la impunidad no pueda correr, y realmente se vuelva contra quien lo utiliza. Muchas gracias.